Gracias, muchísimas gracias. Ya estamos en nuestra audiencia de este Tribunal de la Tarde y tal y como le dijimos al principio del espacio, aquí está con nosotros el doctor Miguel Valerio, abogado reconocido, jurista de la República Dominicana, y con él vamos a tratar temas interesantes de los que están en el tapete. Buenas tardes, doctor. Un placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, Dionisio, Charlot. ¿Cómo le va? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a entrar en materia, doctor, para que usted nos analice la situación que va a pasar definitivamente con la ley de extinción de dominio. Ya se aprobó en el Senado de la República, se espera una discusión ardua y tendida en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la visión que usted tiene con relación a si debe ser una ley orgánica, una ley normal, o cómo debe ser esta legislación y si puede ser atacada luego de ser aprobada en el Tribunal Constitucional por los aspectos que ya se han señalado? Bueno, indiscutiblemente esa ley va a ir al Tribunal Constitucional, no hay duda. Se trata de una ley que se tramitó erróneamente, ya hay experiencia en eso. Una de las experiencias es la sentencia del año 2014 en el Código Penal, donde por una falta de votación en el proceso legislativo se anuló el proyecto de Código Penal, y en este caso se trata de una ley que se tramita como ordinaria. Para que la gente me lo entienda, la diferencia entre la ley orgánica y la ley ordinaria es que la ley orgánica requiere una mayoría de 3/4 de la Cámara, Sí. es decir, una mayoría más que absoluta, y la ley ordinaria, por su parte, la mayoría simple. La mitad más uno. Entonces, evidentemente de que hay una diferencia. En la Cámara del Senado no hubo gran problema, o no debió haber gran problema, porque la votación que obtuvo daba para una ley orgánica. Sin embargo, lo tramitan como una ordinaria, porque una ley tiene que ser, si se va a votar como orgánica y ordinaria, tiene que ser en ambas cámaras. Entonces, evidentemente, ahora va a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados se va a tramitar como una ley ordinaria, que podría ser, ahí tengo una diferencia contigo, Dionisio, podría ser un debate corto o un debate largo, porque el PRM, ya lo he dicho en varios programas, con su mayoría simple en la Cámara de Diputados, podría votar la ley y evidentemente pasaría como ley ordinaria. Ahora, eso va a ir al Constitucional, porque esa es una ley que limita derechos fundamentales. O sea, en una sociedad capitalista como la que nosotros estamos, el derecho de propiedad es un derecho considerado como fundamental, tal vez es el segundo derecho más importante después de la vida, y evidentemente de que eso tenía que tener un trámite para anularle la propiedad de una persona, o como dice la ley, para declarar la extinción del dominio de la misma de manera orgánica. Es una ley que nace natimuerta y que evidentemente va a ir al Tribunal Constitucional, y yo le auguro que en el Tribunal Constitucional tendrán que anular la misma. Doctor, una interrupción ahí antes de entrar con Mildred y mi compañero que está aquí con Joel, que está con nosotros, pero no se supone que la ley es de extinción de dominio, o sea, nunca afectar la propiedad como tal, sino el dominio. Entonces, no entraría ahí la violación del derecho fundamental consagrado en la Constitución. No, es todo lo contrario. O sea, es que efectivamente usted está extinguiendo el dominio, pero ¿sobre qué? Sobre la propiedad. Voy a ponerlo en palabras muy llanas. Juan Pérez compra un apartamento con fondos provenientes de un ilícito penal contemplado en la ley, que esas son de las cosas que podríamos tratar. Es una enumeración muy larga de delitos que tiene. Sí. Y Juan Pérez se le anularía el título de propiedad, y ahí es que se produce la extinción de dominio. Se le extingue el dominio, pero evidentemente se le transmite la propiedad al Estado. Y eso es. Pero él nunca tuvo una propiedad porque fue un bien ilícito. O sea, lo ilícito no puede generar legalidad. Bueno, pero imagínate tú, si tuviéramos ese mismo concepto, entonces necesitaría un proceso penal para condenar a un inocente, porque como era ilícito lo que hizo el inocente o el presunto inocente, hay que juzgarlo sin garantía. Evidentemente de que esos son argumentos para tratar de lograr que una ley que es orgánica a todas luces pase como ordinaria, lo que es un peligro para la democracia, porque la ley ordinaria y la ley orgánica tienen un régimen democrático, una finalidad,
en el caso de la ley orgánica, es la protección absoluta de los derechos fundamentales y de que un parlamento con una mayoría simple no modifique las reglas del juego. O sea, evidentemente, después que salga esa ley como está, bajo ese argumento que usted dice de que no, porque de lo que se trata es de eliminarle la ilicitud a un bien, entonces estaríamos hablando de que, como al final de cuentas, una persona que comete un delito, un delincuente, no es un presunto inocente, entonces aquí el procedimiento de votación de una ley también debería ser ordinaria, y eso es muy peligroso en democracia. Miguel, Juvenal pues hizo suya una expresión, panem et circense, pan y circo. Toda esta discusión con relación a quién beneficia, a la clase política, a qué beneficia, porque sabemos de entrada, aún se apruebe, va directo al constitucional. Entonces ya me gustaría ver tu mirada en relación a esto. ¿Cuáles son las razones que llevan a una discusión de sabemos que una ley que en su partida de nacimiento dice Nati muerta? Mira, en primer lugar hay que decir de que la ley como tal es una exigencia de tratados internacionales, básicamente en criminalidad organizada. O sea, no estamos hablando de una ley que no se ha debatido en otros países. Se ha debatido, pero bajo la égida de que se cumpla con la Constitución y las leyes locales, que son de las cosas que parece que en República Dominicana no se tienen en cuenta. O sea, normalmente cuando hay tratados internacionales son mandamientos de que se haga una determinada ley, pero todos los tratados internacionales dicen que esa ley se tiene que hacer conforme a la disposición del ordenamiento interno. No es una imposición como tal. En ese sentido, pese a que esa ley tiene un ribete internacional importante, incluso de que se habla de, para ponerlo con nombre y apellido, se habla de personas que son extraditadas a los Estados Unidos. Aquí hay que retirarle todos los cargos penales para poderlo extraditar. Se mandan a Estados Unidos y cuando llegan a Estados Unidos, bueno, pues pasa lo siguiente, que generalmente esas personas, como tal, en los Estados Unidos, son condenadas a un periodo de tiempo. Cuando vuelven a la República Dominicana, exigen la devolución de los bienes. Yo creo que evidentemente ahí hay un problema que hay que regular. Pero eso no conlleva de que una ley pueda llevarse pisotear el ordenamiento jurídico interno. Entonces, por tratar de estar a tono con la cooperación jurídica internacional, tampoco se pueden violentar derechos fundamentales, con lo cual, como usted bien dice, o sea, mientras se haga ruido y alaraca sabiendo que una ley es natimuerta, pues tampoco se le está haciendo un favor a cumplir con nuestros compromisos internacionales. Todo lo contrario, lo que está ocurriendo es que esos compromisos internacionales pueden llevar a que las naciones que son signatarias de esos tratados digan que lo estamos burlando. Entonces eso también es un problema. Bien, ahí justamente hacia ese punto iba don Miguel. Aunque esta ley es un mandato de la Constitución Dominicana, para nadie es un secreto que el gobierno de los Estados Unidos específicamente está detrás impulsando en la región este modelo de ley de extinción de dominio. Ahora bien, ¿hasta dónde quedará la relación República Dominicana-Estados Unidos ante una evidente declaratoria de inconstitucionalidad, artículo por artículo de esta ley? Y si pudiéramos verla en comparación, cuando usted dice Nati muerta, con lo que ha sido la ley de partidos y la ley electoral, que el mismo Tribunal Constitucional la ha ido desmembrando poco a poco. Yo, primero, buenas tardes, dado que estamos en esta modernidad del Zoom. Sí, claro. ¿Quién está en el panel? Yo el suero, doctor. Evidentemente, el tema aquí es el siguiente. Ni siquiera estaríamos hablando de lo que usted dice de artículo a artículo, sino la tramitación, el proceso legislativo de creación de la ley parece que está viciado. Y yo me atrevería a decir de que dudo mucho que en el constitucional pase. Sí denota varias cosas. Primero, denota la incapacidad de los proponentes de esa ley para buscar armonía legislativa. O sea, el proceso legislativo conlleva una negociación y esa negociación, se quiere o no se quiere, política, y hay que escuchar a todos los sectores. Fíjese usted que personas tan ilustres del gobierno como la magistrada Miriam Germán dijo que esa ley se puede prestar extorsión. Claro. Fíjese usted que algunos empresarios ya han dicho de que eso atenta contra la seguridad jurídica, porque es cierto. O sea, el due diligence es la debida diligencia que tienen que hacer los empresarios para invertir dinero. Se va a tener que ampliar mucho, porque que ustedes le digan después que usted tiene años con una empresa que se va a cancelar las acciones de su socio para que el Estado entre como accionista es algo difícil.
Fíjese también que esa ley crea un monstruo, o sea, el Ministerio Público va a tener unas funciones, pero no podemos decir que es un Ministerio Público que va a ir a unas audiencias, sino de que evidentemente es un Ministerio Público que tiene que tener contable, tributario, financista, personas especialistas en acciones, títulos, valores, o sea, una estructura pesada, no estamos hablando de una estructura pequeña también. Entonces, todos esos puntos que no se ven cómo van a ser financiados, tampoco está muy claro en la ley. Entonces, ahí es que uno dice, bueno, evidentemente de que se fue de la mano, pero más que el artículo por artículo, es el proceso legislativo en sí de la ley que está mal. O sea, el proceso debió tramitarse como una ley orgánica. A partir de ahí paré de contar. Cualquier barbaridad dice mucha. Porque yo he dicho lo siguiente, yo no me he referido en ninguna de las intervenciones que he hecho al tema de la votación, al tema de derechos fundamentales. No, yo me he referido a la estructura de la ley que no está muy clara. Entonces, evidentemente, de que esa ley debió ir a una vista pública ampliada. No importa que una ley se debata por años, por siglos, que hoy la apoyé, mañana dije que no, porque es que una ley que es muy difícil, porque está regulando de una forma u otra lo que es el régimen de la propiedad. No hay dudas de que por los actores que hemos visto que han salido a hablar y no en defensa de la propia legislación, pues no hay duda que si se termina aprobando como está, lo más probable es que sea descartada en el Tribunal Constitucional, si se termina aprobando como está. Ahora, si se le preguntase al doctor ¿cómo sería el proyecto ideal para ser conocido y aprobado sin que tenga ningún tipo de problemas? Mira, excelente pregunta, Dionisio, porque es que yo he visto que la discusión, otra vez en este país se monopolizan las discusiones con constitución sí, constitución no, Claro. Y yo entiendo que la ley va mucho más allá de la constitución, porque la ley, de alguna forma u otra, primero hay que decir lo siguiente, ¿la ley se necesita? Sí, se necesita porque incluso son tratados internacionales que se le está dando cumplimiento. En segundo lugar, la ley está en la Constitución, o sea, o el mandamiento constitucional de que sí, la Constitución habla de manera expresa la extinción de dominio. Yo creo que se le hace un flaco servicio al debate cuando usted descarta por cosas personales. Yo me he ido al meollo de que la ley se necesita. Ahora, ¿para qué se necesita la ley? Ya esa es otra pregunta. Por ejemplo, idóneo para mí sería de que prácticamente los delitos, que esa ley habla hasta de falsedades, estafa, y una serie de delitos que tienen su decomiso propio en el Código Penal y está solucionado desde el año 1884 en la República Dominicana, tal vez eso no se deba tocar. Ahora, cuando usted me está hablando de lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, hay una serie de delitos, sobornos, declaración juradas, falsificadas por funcionarios. Hay una serie de delitos que evidentemente sería muy útil ese instrumento legislativo para anular la propiedad. Primera situación, entonces, yo le diría, para tener la ley idónea, que se limite a un número de delitos determinados, no a todo lo que dice la ley, que es una barbaridad. Segunda situación idónea de esa ley, que es muy importante, es la siguiente, Dionisio. El tema de los extraditables y el problema este de que se van a Estados Unidos, llegan a un acuerdo y se quedan con sus bienes. Entonces, tenemos esa situación, aquellos que se extraditan, que en Estados Unidos no sean juzgados en cuanto a sus bienes y solamente se declaren culpables o sean condenados por sentencia, procede la ley de extinción de dominio. Bueno, excelente, ahí hay casos determinados. Entonces ya vemos que la lista, tal vez en la práctica, no sea lo suficientemente extensa que pueda llegar hasta extorsión. Otro tema que a mí me preocupa muchísimo, esa ley crea procedimientos especiales, porque la misma ley dice que no se trata de un procedimiento administrativo, de un procedimiento civil y un procedimiento penal. Mire, si usted va a crear un procedimiento especial, entonces díganos cuál es ese procedimiento de la manera más exacta. ¿Usted sabe qué dice esa ley? Que la suple cualquier procedimiento. Y eso no, en derecho no va bien porque trae confusiones. Tercero, el tema del proceso de investigación. O sea, ¿cuáles son los méritos o no para uno tomar una denuncia de extinción de dominio? Porque son los particulares que denuncian y evitar la extorsión. Se va por una fianza, el Ministerio Público, ¿cómo lo hace? Se hace de oficio, porque un empresario podría tirarle una chapuza a otro empresario para que le detengan sus operaciones, porque esa ley tiene medidas cautelares fuertes, inclusive de intervención. Entonces, hay una serie de leyes, de artículos de esa ley que deberían ser estudiados, modificados
y verlo en la práctica con quien utiliza eso. Eso evidentemente yo no lo he visto. Entonces esas son cosas que yo quisiera tratar porque yo pedí, inmediatamente se votó la segunda votación, el proyecto de ley. Incluso en la universidad, perdón, en la oficina, en la parte ya de investigación que tenemos, que es una parte importante de mi oficina de abogados, y veníamos haciendo análisis y hasta lo que salió es mucho más penoso que lo que había anteriormente. Entonces, ahí hay que modificar una serie de artículos de fondo para tener una estructura legal que permita determinar cuándo procede o no la extinción de dominio. Hablaba usted con relación al tema de la investigación, pero ahora enfoquémonos un tanto stricto sensu en la prueba. En la prueba que habrán de aportarse, las pruebas, y por ejemplo, tomando en consideración que muchas veces decía de inicio, bueno, algo ilícito no puede parir algo lícito, pero ¿qué hacemos cuando hay negocios que también incluyen personas que también forman parte de un entramado de negocios, no delictivo, de un entramado de negocios? O sea, la parte, claro, cómo se va a separar la vinculación. esa parte, esa vinculación, un matrimonio, que ambos trabajen y tengan una masa común de bienes. Claro. ¿Qué has pensado con relación a esto? Mira, los terceros de buena fe son de las cosas que la ley regula, evidentemente de que nunca una ley ni los reglamentos, porque aquí a veces la ley no dice tanto, el reglamento dice mucho más que la ley, y eso también está mal. O sea, hay que dejar mucho a la jurisprudencia, a la creatividad del juez que ocupa. Ahora, la prueba tiene que ser una prueba suficiente de eso, porque aunque quieran decir, y mira, yo estoy en desacuerdo con el senador Tavera, estoy en muy desacuerdo, inclusive cuando lo vea, porque es un gran amigo, el señor Pedro Catrén, dice cosas como esa, de que bueno, como yo soy ilícito, yo lo puedo quitar. Bueno, pero cuando usted jugó un delincuente, usted está jugando a alguien que cometió cometió un ilícito real, lo cometió materialmente, porque ya no se trata de bien. Y evidentemente esa persona tiene una garantía. Entonces, claro, la prueba ahí, el procedimiento de investigación que usted se refiere, Mildred, debería reforzarse. Yo entiendo que sí, es un proceso que no es como el Código Procesal Penal, que tiene 200 medidas desarrolladas para investigar hasta dónde puede llegar el Ministerio Público o no. Fíjense usted lo que usted está planteando, que es un problema que a mí sí me preocupa. Yo digo, bueno, tal vez en un bien, en un inmueble, no hay tanta preocupación, pero imaginemos una sociedad comercial donde una persona haya comprado acciones con dinero que provenga del ilícito. Es peligroso eso. Evidentemente, ¿perdón? Digo, sí, es peligroso eso. Y evidentemente ya ahí hay un grupo de socios que crean un patrimonio nuevo de esa sociedad y que esa sociedad paga sus impuestos y que de repente esa persona tenga el 60% y le ponga el Estado a un administrador judicial ahí que no tenga ni idea de la empresa. Entonces, esas son cosas que deberían regularse. ¿De qué pasa con esa cosa? Y debería regularse de manera precisa. Es decir, no, en esos casos tal vez el administrador que se designa va a ser de mutuo acuerdo entre el Estado y él, y si no, el juez decidirá el más idóneo. Pero muchas veces sabemos en la práctica que el administrador judicial es un fiasco. O sea, generalmente es un fracaso para la empresa cuando ya decide un administrador judicial. Imagínense que en estos casos el Ministerio Público designe a personas que no tienen experiencia en ese sector. Entonces, yo creo que esa ley, vuelvo y repito, tiene unas finalidades nobles, correctas, que tendrán que ser revisadas, pero desde que le falta, de que la ley está cruda, está muy cruda, de que no se debatió lo suficiente, no se debatió lo suficiente. Esa ley viene desde el año 2007 corriendo en el Congreso, pero ahora, fruto de la incapacidad legislativa de los senadores del PRM, yo no sé por qué no fueron más, la sociabilizaron más, porque aunque es el mismo Congreso, es decir, el Congreso es una institución que tiene años en la República Dominicana, no es verdad que un legislador que entró ahora va a tener el mismo conocimiento que uno tenía 10, 12 años. Entonces, ahí debieron ponerse de acuerdo, tratar de buscar consenso y llegar a conclusiones que permitan a uno decir que está tranquilo con ese tipo de leyes. Doctor, hay un aspecto que ha sido de debate tanto en el Senado de la República como en parte de los medios de comunicación, y es el aspecto que ha traído el senador Iván Lorenzo de manera específica sobre la elusión fiscal. ¿Qué opina usted sobre este término, su integración a la ley de extinción de dominio u otra ley dentro del mecanismo, dentro del marco jurídico de la República Dominicana? Mira, yo me acuerdo en la universidad, cuando me daban contratos, que decía que una de las situaciones más importantes de un contrato es evitar impuestos, que no es evadir impuestos. Entonces, claro,
el tema de la ilusión fiscal siempre está en una raya, en una línea muy fina entre lo legal, entre lo ilegal, entre lo justo, entre lo... Inclusive hay autores que consideran que eso son ingenierías jurídicas y prácticas. Sí, parece Bueno, que parece que tenemos detalle técnico ahí. sí, un problemita técnico con la conexión con el doctor Miguel Valerio, pero ya el tiempo estaba concluyendo, agradecidos infinitamente de esta comparecencia que él nos ha brindado a este Tribunal de la Tarde. y que aclara muchas dudas. Claro, muy correcta sus posiciones. Y bueno, vamos a agradecerles y agradecerle también a todos ustedes, amables telespectadores, por la sintonía prestada. Mañana, si Dios lo permite, aquí estamos de 5 a 6 en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23.